Bueno, ahora sí, estamos grabando y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver del artículo 261 al 271 de la Ley de Amparo. Y vamos a ver directamente la ley. Lorena, si puede hacerme el favor de decirme si ve mi pantalla. Sí, maestra, sí la veo. Muy bien. Bueno, como le decía, vamos a ver el tema, los delitos. La clase pasada, bueno, pues vimos un poquito de lo que son las sanciones que se imponen al hacer algún incumplimiento en alguna orden establecida por el órgano jurisdiccional que conoce del amparo. Sí, que fueron las responsabilidades y las sanciones que pueden ser a cualquiera de las partes que interfieren en el juicio de amparo. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a los delitos. Sí, los delitos que se pueden cometer, pues sí, al llegar a algún tipo de incumplimiento o al hacer alguna acción que pues no está establecida como, pues como algo que está prohibido por la ley, ¿sí? Entonces, el artículo 261 dice, se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 días, y dice, al quejoso, a su abogado, autorizado o a ambos, sí con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques de la libertad personal, incomunicación, etcétera. Entonces, siempre que no sea estos actos que importan el peligro, si no es algo de eso, entonces ahí sí incurren en algún delito. Si ellos declararan en su demanda, pues algún hecho falso, ¿verdad? O omita algo importante que el juez deba conocer. Y otro más dice, esta pena se impondrá también al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Entonces, por ninguna manera se deben de presentar ni testigos ni declaraciones falsos dentro del juicio de amparo, porque podrán ser sancionados con alguna multa, alguna sanción, y bueno, aquí ya incurren en algún delito. Dice el artículo 262, se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. Número 1, al rendir informe previo con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Esto lo hace directamente pues otra autoridad, ¿verdad? La que debe ser la autoridad responsable. Entonces aquí la pena que se impone y la multa pues debe ser al titular de ese órgano jurisdiccional. En este caso podría ser el juez o algún magistrado al que se le imponga esta pena. Otra más dice, sin motivo justificado, revoque o deje sin efectos el acto que se le reclama, perdón, con el propósito de que se sobresea en el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Otra más, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito que incurra. La número 4, en los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Y la última, dice, fuera de los casos antes señalados, en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Como les he venido diciendo desde las primeras clases, cualquier ordenamiento o mandato que sea dictado por un órgano jurisdiccional en materia de amparo debe ser cumplido tal cual como se establece, porque en caso contrario puede ser acreedor a alguna multa. Por ejemplo, aquí, si es la autoridad responsable, bueno, pues puede también incurrir en algún delito y también puede ser sancionado, incluso privado de su libertad. Entonces, este artículo va más que todo señalado hacia las autoridades responsables, hacia los servidores públicos que hacen esa función y pues
pues aunque sean autoridades, digo, ellos pueden estar sujetos a algún proceso judicial. El artículo 263 dice, los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados y del Distrito Federal, cuando actúen en el auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas y de los tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas que cometen en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en este capítulo. El artículo 264 dice, al ministro, magistrado o juez que dolosamente hubiera negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrá pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días, destitución e inhabilitación por un lapso de 2 a 6 años. Se impondrá pena de 2 a 6 años de prisión, dice el artículo 265, y multa de 30 a 300 días, destitución e inhabilitación de 2 a 6 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo cuando dolosamente, y aquí nos vienen dos supuestos, dice cuando no suspenda el acto reclamado a sabiendas que importa el peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o exclusión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, etcétera. Y otro más, dice cuando no considere la suspensión siendo notoria su procedencia. Entonces le digo, estos artículos sí van dirigidos meramente a los servidores públicos que desempeñan su labor como titulares del órgano jurisdiccional, en este caso, siendo autoridad responsable. El artículo 266 dice, se impondrá pena de 3 a 7 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 7 años para desempeñar algún otro cargo público al juez de distrito o autoridad que conozca de un juicio de amparo del incidente, cuando no suspenda el acto reclamado, a sabiendas que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, etcétera. Lo mismo que le comentaba ahorita, que pues ahí sí va envuelto, pues más que todo pues lo que es la seguridad de la vida de una persona, ¿sí? Y otra más dice, cuando ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta ley. El artículo 267 dice, se impondrá pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días, en su caso, destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar algún otro cargo público a la autoridad que dolosamente, 1, incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Número 2, repita el acto reclamado. Por ejemplo, si el amparo se promovió en contra de alguna orden de aprehensión, ok, y ya se terminó ese juicio y vuelva por el mismo delito, por las mismas circunstancias, a dictar un auto de formal prisión, bueno, ahí está repitiendo el acto reclamado. Entonces aquí es algo sumamente grave porque pues ya le había el órgano jurisdiccional de amparo pues ya le había ordenado que suspendiera sí, vamos a decir que suspendió y pues se lo vuelve a dictar, bueno, aquí está incurriendo en un delito grave. Esto sí es grave, de hecho aquí no alcanzaría una libertad condicional ni podría pues salir antes de lo estipulado, porque de 5 a 10 años, bueno, pues ya ahí es un delito grave, no alcanza una fianza ni mucho menos. Otro más dice, cuando omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto. Y la última dice, cuando incumpla la resolución del incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Y las mismas penas que se señalan en ese artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo, ¿sí? Y el artículo 268 dice, se impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 30 a 300 días y en ambos casos de destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar algún cargo público a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, una vez que se declara inconstitucional una norma, obviamente ya no puede ser aplicada
en ninguno de los casos. Entonces, aquí los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues sí tienen que estar muy al pendiente, sí deben estudiar muy a fondo qué es lo que están resolviendo, porque si llegan a aplicar una de estas normas, pues son acreedores a una sanción y están incumpliendo con la ley y por lo tanto están cometiendo un delito. El artículo 269 nos dice la pérdida de la calidad la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos o omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. A ver, denme un segundo. Por ejemplo, en este artículo, el 269, lo que le decía, que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos o omisiones realizados. Sí, aquí más bien, bueno, por ejemplo, si el titular de un juzgado, pues hizo un incumplimiento, ¿verdad?, a un ordenamiento de amparo, bueno, incurrió en algún delito. Si esa persona, pues antes de que dictaran una sentencia de amparo, pues ya había salido de su puesto, por ejemplo, ya había renunciado, aquí no lo exime de que se le pueda hacer cumplir esta sanción, porque en su caso y en el tiempo que fue ese incumplimiento, pues sí era titular, sí era la persona que debió de haber hecho el cumplimiento de amparo y no lo hizo. Bueno, aquí no tiene nada que ver que lo haya, que él ya no esté trabajando para dicha dependencia, ¿verdad? El artículo 270 dice, las multas a que se refiere este capítulo son equivalentes a los días multa previstos en el Código Penal Federal. ¿Sí? Estos días multas, ¿qué quiere decir? Bueno, estos días se rigen en el salario mínimo vigente en el Estado al momento de la comisión pues del delito, ¿no? Entonces, bueno, puede ser del delito o del incumplimiento que hicieron, ¿verdad? Si se le va a fijar una multa, bueno, es a lo que esté vigente en ese día. Entonces, por ejemplo, ahorita creo que el salario mínimo está en 100 y algo. Entonces, a ver, déjenme checo de una vez. Salario mínimo 2021 Monterrey. Bueno, aquí 102.68. Entonces, por ejemplo, si la pena es de 30 días, bueno, se va a multiplicar esos 30 por esos 102 punto y fracción, que es lo que está el salario mínimo, y esa va a ser la multa. ¿Sí? Igual esto es lo mismo para cualquier sentencia que pueda dictar cualquier autoridad. Siempre se va a fijar por los días mínimos de salario. Bueno, y ya, no sé si ya les había explicado, pero hay sus excepciones. Por ejemplo, pues a una persona, por ejemplo, lo dice la ley, si es un jornalero, pues una persona que pues no recibe tanto ingreso, bueno, ahí se le va a ajustar. Tampoco le van a dictar mucho más de lo que él pueda cubrir, ¿verdad? Y el último artículo dice, cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo, aparezca que el acto reclamado, además de violar derechos y garantías, constituye un delito, se pondrá el hecho del conocimiento del Ministerio Público que corresponda. Entonces, bueno, aquí ya, como les decía, bueno, pues es parte de lo que es el delito, ya tiene que verlo directamente el Ministerio Público y, bueno, iniciarse el proceso correspondiente. La verdad, en muchos años que yo estuve trabajando en materia penal, pues solo una sola vez me tocó conocer de un proceso que llevaba un juez
por un incumplimiento que hizo en un amparo, que la verdad ahí fue, no es que él haya querido, fue un error humano, pues ahí se les traspapeló el amparo, no tuvieron conocimiento, se les traspapeló, obviamente llegando la notificación, y pues bueno, ahí sí tuvieron un problema muy grande, ya la verdad no supe en qué se resolvió, pero pues sí, les digo, aquí no importa que sea juez, magistrado, ministerio público, el que sea puede ser sujeto a este tipo de juicios, de procesos judiciales cuando hay cuando incumplen en algún ordenamiento que hace un órgano jurisdiccional de amparo. Lorena, no sé si hasta aquí tenga usted alguna duda. Ya terminamos de ver completamente la ley de amparo. ¿Hasta ahorita algún comentario que quiera realizarme? No, maestra, todo bien. Bueno, entonces voy a entender que me entendió muy bien todo desde la primera sesión. Ya lo que pasa es que tengo niños chiquitos y a veces sí se me complica un poco que se despiertan de la siesta y interrumpen. Bueno, Lorena, pues por mi parte sería todo. Fue un placer haber estado con ustedes. No me despido, todavía no terminamos. Sin embargo, pues esta ya es la última sesión. Le reitero a usted y a todos sus compañeros, porque se va a quedar la clase grabada, que estoy a sus órdenes para lo que les pueda apoyar. Todavía faltan ya los últimos detalles para terminar el tetramestre, como el trabajo final, los trabajos para puntos extras, de regularización, en el caso de quien lo requiera. Y bueno, pues me pongo a su disposición. Lo que necesiten, mándenme el mensaje. Yo todavía estoy aquí hasta que se termine completamente el tetramestre. Entonces, Maestra, sí, dígame. los puntos extras eh, ¿a qué se refiere? El trabajo, ¿cómo es? ¿Es todo lo de toda la ley de amparo? No, ¿O nomás no. desde la sexta de la? Mire, mire, puntos extras. Bueno, en el trabajo de regularización aquí va dirigido más que todo para alumnos que solo, o sea, que les faltan más de 4 actividades y que están muy atrasados en la entrega de sus tareas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí en nada más, dice, bueno, aquí va a ser un ensayo sobre los temas vistos en las primeras 5 semanas del curso. Sí, y, por ejemplo, el trabajo de regularización, le digo, Hola, es un gusto para mí darte la bienvenida. A ver, tengo un segundo para quitarle esto. Um, Bueno, aquí en el video, no sé si ya lo revisó usted, aquí, bueno, va a explicar sus conclusiones ya de algo global de lo que fue el curso, ¿sí? Y manejar los conceptos más relevantes para usted que se vio durante el tetramestre. Estos, bueno, pues ya son, como le decía, como puntos extras si va sobre su promedio. Si usted siente que no lo debe hacer, o que más bien, pues si no lo hacen, no reprueban, no hay ningún problema. Digo, tampoco es obligatorio. No es Ok, obligatorio para nadie. ok, gracias, maestra. Lo que sí es obligatorio Es ¿mande? el obligatorio es el trabajo final, ¿verdad? El trabajo final. Sí, si usted, no recuerdo cómo salió en el parcial. ¿Cuánto sacó usted? No la escucho. Creo que 10, maestra.
Ah, bueno, si usted tiene su 10 y ha cumplido con todas las tareas o la mayoría, pues digo, no tiene por qué preocuparse. Eso es más que todo para los alumnos que a lo mejor ni siquiera alcanzaron a presentar el parcial, que les faltan muchas cosas, entonces es para que puedan obtener puntos y poder aprobar su materia. Digo, no es obligatorio, nada más el otro, el trabajo final, ese sí. Y cualquier duda que tenga, pues mándeme un mensaje y ya con gusto yo le apoyo. Ok, maestra, muchas gracias. A usted, Lorena, que pase muy bonito día y nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias, maestra. Bye. Es un gusto para Hasta mí luego. darte la bienvenida a este nuevo inicio de clases que te acerca cada vez más